Iniciamos esta tercera hora de noticias con una interesante entrevista porque vamos a hablar de las diferentes modalidades de jubilación de las AFPs. Está en nuestros estudios el señor César Chan, vocero de la Asociación de AFPs. ¿Qué tal? Bienvenido. Pati, muy buenos días. Bueno, conocemos que el sistema privado de pensiones ofrece diversas modalidades de jubilación, pero quizás habría que hacer algunas precisiones para tenerlo en cuenta. Sí, lo primero es recordarle a nuestros afiliados, la edad de jubilación es a los 65 años. ¿Varones y mujeres? Varones y mujeres. A los 65 años, varones y mujeres, con el único requisito de su DNI para saber que tienen 65 años, se pueden acercar a iniciar su trámite de jubilación. Esa es la edad en la que pueden empezar. Algunas personas deciden hacerlo un poco más tarde porque todavía están trabajando y eso no hay ningún problema, eso lo puede hacer más adelante también. Lo segundo es que todo este trámite es gratuito. Ya a lo largo del tiempo las personas han ido pagando una comisión a las administradoras de fondos de pensiones que cubre todo este tipo de eventos. Lo comento porque a veces se dejan asesorar por personas que les quieren cobrar por esto. La verdad no es necesario. Nosotros tenemos la obligación de hacer el trámite de la mejor manera sin mediar ningún pago al respecto. Y sin tener ningún asesor legal, tributario de por medio. No lo necesitan, realmente no lo necesitan. Y la gran mayoría de afiliados lo hace con la única asesoría que es la asesoría de las AFPs. De hecho, esa es la intención. Lo otro es que el mejor momento para empezar a asesorarse sobre esto, evidentemente, no es cuando uno está a los 65 años, sino es antes, para poder ir planificando su pensión, ir planificando su retiro, ir viendo cuáles son las opciones con tiempo que más le acomodan. ¿Cómo funciona esto? ¿No? La persona llega a los 65 años, llega a la AFP y dice, bueno, ya me quiero jubilar. Lo primero que nosotros le explicamos es que si la persona tiene la cuenta completa, es decir, si no hay deudas, es decir, si los empleadores han pagado y tenemos toda la cuenta completa, o si ya hemos recibido el bono de reconocimiento que viene de la ONP, nosotros podemos iniciar un trámite de jubilación. Este trámite normalmente toma 30 días, no es un trámite muy largo. A los 30 días, un mes, al mes la persona ya debe estar recibiendo su primer pago, idealmente, ¿no? ¿Qué decisiones tiene que tomar la persona? A diferencia de la ONP, en donde no hay ninguna discusión, una vez que le determinan el monto de pago, ese es el monto que uno recibe. En el caso de las AFPs hay alternativas, y a eso nos referimos con las modalidades de pensión. Claro, para tener mejores decisiones y además para asegurar también una pensión atractiva. Correcto. Que es lo que buscan todas las personas. Que es lo que buscan todas las personas. Entonces, dentro de estas modalidades, efectivamente, lo primero que hay que tener en cuenta es que el afiliado tiene que escoger en qué moneda quiere recibir su pensión. Quiero decir, si quiere una pensión en soles o si quiere una pensión en dólares. Lo recomendable sería en soles, ¿no? La historia dice que el 50% de las personas han escogido soles, el 50% de las personas han escogido dólares, con lo cual esa opinión está dividida, ¿no? Y de verdad depende de la perspectiva que tenga cada persona respecto a qué moneda lo va a proteger más. Claro, o posiblemente algunas deudas pendientes que tenga. O posiblemente algunas deudas, ¿no?, pendientes que tenga que pagar. Una vez que define la moneda en que quiere recibir su pensión, la segunda discusión es, entre las modalidades, hay modalidades en las cuales el fondo sigue estando en la AFP. Eso significa que la AFP es la que calcula el monto de pago de pensión y hace este cálculo todos los años. Ese se llama retiro programado. Es decir, yo tengo el fondo en la AFP, yo determino el monto de pensión, el afiliado decide quedarse con ese monto, que es el que yo defino en la AFP, y ese monto es el que le pago mensualmente. Todos los años... Pero había, disculpe, toda una discusión en torno a cómo se realiza este cálculo también de acuerdo al estimado de vida que tiene la persona, ¿no? Correcto. Sí, hay toda una historia por el tema de las tablas de mortalidad y de los peruanos que vivimos 110 años y eso. Claro, ¿quién me asegura que voy a vivir más de 100 años? ¿Por qué se tiene que heredar a una persona que posiblemente yo no quiera necesariamente dejarle ese patrimonio? ¿Cuál es la realidad ahí? Algunos datos concretos. Cuando nosotros calculamos, por ejemplo, para una persona de 65 años, hombre, que tiene una esposa 5 años menor, normalmente el fondo... normalmente el monto de pensión que va a recibir, por cada sol de pensión que recibe, el fondo que tiene que acumular es como 175 soles, ¿no? Y cuando calculamos hacia adelante cuántos años, cuando dividimos, el fondo que tiene entre cuántos años va a vivir, lo primero que hacemos es dividirlo más o menos entre 15 años.
¿Qué quiere decir esto? El primer cálculo es, suponemos que va a vivir como 80 años. Entonces me dirán, oye, pero no se suponía que vivían 110 años. No es que eso no es verdad. Nosotros trabajamos con promedios de edad y no con toda la tabla completa. Esto significa que lo que hacemos es dividir el fondo que tiene, digamos que tiene 150.000 soles, lo dividimos entre más o menos 15 años y ese es el primer monto de pensión. ¿Qué ocurre? Conforme la persona va siendo mayor, su expectativa de vida, digamos, cuando tenía 65 eran 80, 82 años, pero el día que tenga 82 años... ¿Qué pasa en adelante? Claro, entonces tiene una nueva expectativa de vida. Eso hace que la AFP lo que tiene que hacer, de acuerdo a las tablas matemáticas que soportan todo esto, es reestimar el fondo, para que siempre haya un poco de fondo respecto a la expectativa de vida que tiene la persona en ese momento. Quizás no es muy fácil de entender para la población. Lo que quiero... Porque es cuestión de cálculo, ¿no? Y también del tiempo de vida estimado. Exactamente. O sea, si uno hace la división del fondo entre la cantidad de meses que tengo que pagar hasta 110 años, evidentemente pues el fondo va a ser muy pequeño. Pero ¿cuál es la tendencia aquí en el país con el promedio de vida del peruano? El promedio de vida aquí en el Perú y el promedio de vida en general, conforme la ciencia avanza, es que las personas vivimos más. Y las mujeres, si hoy día el promedio es 82 años, el promedio se va a ir moviendo a 83, a 84. Eso es así y eso es una realidad de la demografía que tenemos en el Perú y de la mejora en la calidad de vida del país. Y eso ocurre aquí y ocurre en todo el mundo. Entonces, lo que se hace en las pensiones es básicamente reflejar esa realidad. Lo que no hacemos es dividir entre 110 años, dividimos entre plazos o lapsos menores de tiempos estimados. Nos habíamos quedado en una de las modalidades, que es aquella donde se estima de acuerdo al promedio de vida. Correcto. ¿Qué otras modalidades tenemos? Esa es la del retiro programado. En las otras modalidades intervienen las compañías de seguros. ¿Cómo intervienen las compañías de seguros? Existen otras modalidades que se les llaman rentas vitalicias. ¿Qué son rentas vitalicias? Es cuando el fondo que digamos, tú has acumulado, tú decides vendérselo a una compañía de seguros, ¿a cambio de qué? A cambio de que la compañía se encargue de pagarte el monto de pensión. ¿Cuál es la diferencia con el primero? Mientras en el retiro programado nosotros hacemos un cálculo todos los años y el monto de pensión no es igual todos los años, tiende a bajar. En el caso de las rentas vitalicias, el monto que uno pacta es el mismo monto. Es decir, si yo pacté contigo 1.000 soles hoy, esos 1.000 soles van a permanecer en el tiempo. De por vida, hasta que me muera. Si yo tengo 65 años y llego hasta los 110 años, a los 110 años me van a pagar los 1.000 soles. Pero hay varios riesgos de por medio, ¿no? Claro. O sea, siempre también está la discusión de qué es lo que me conviene más, si una AFP o una aseguradora, para poder tener y recibir esta pensión. Correcto. En el caso de la aseguradora, en realidad, el rol que tiene la aseguradora es cubrirle a la persona de dos riesgos. El riesgo de longevidad, es decir, si una persona vive mucho, más allá de lo que el fondo puede soportar. Y ese es un riesgo para la empresa, claro, digamos, para la aseguradora. Así es. Funciona al revés también. Si la persona vive menos que el promedio, se muere joven, digamos, ahí el riesgo, la aseguradora ganó en ese caso. Pero ¿y qué pasa con ese saldo, digamos? Si me queda algo de mi pensión, ¿es heredable? En el caso de la compañía de seguros, no. En el caso de la compañía de seguros, como tú le entregaste el fondo a la compañía de seguros, el fondo ya no es tuyo. Es de la compañía de seguros y por lo tanto no es heredable. ¿En la AFP sí? En la AFP sí. La diferencia es que en la AFP sí. Ahora, dicho esto, es importante esas declaraciones, claro. Es importante también saber de que, a pesar de que no es heredable, existe algo que se llama la sobrevivencia. ¿Qué significa esto? Cuando uno está por jubilarse, uno define quién es su grupo de beneficiarios, que la norma determina como los padres mayores de edad, los hijos menores de edad, el cónyuge. Estos beneficiarios, sea en la AFP o sea en la compañía de seguros, están cubiertos aún en el caso uno fallezca, ¿no? Eso sí ocurre, porque van a seguir recibiendo la pensión mientras califiquen como beneficiarios de la pensión. Pero puede funcionar como otro tipo de patrimonio. De pronto hay una pelea familiar de por medio y la persona quiere dejarle, digamos, este dinero, esta pensión a un tercero. ¿Eso sí lo avala la ley? Hay un grupo que se llama beneficiarios forzosos.
que son los que te digo, se pueden haber peleado igual, de acuerdo a la ley, son parte del grupo familiar que recibe una pensión. De hecho, en el caso de una persona tenga hijo, todos los hijos, por ejemplo, son iguales para el tema del beneficio de la sobrevivencia. Si uno tiene hijos en varias relaciones, todos los hijos reciben una pensión. Y ese tema de las discusiones familiares es muy peculiar, ¿no? Porque también se incluía, recuerdo este punto cuando se hablaba y se armó toda esta discusión por la jubilación anticipada. ¿Por qué la necesidad, en todo caso, de heredar posiblemente a alguien que no quiero? Porque finalmente el aporte ha sido mío, ha sido propio, y la posibilidad sí de recuperar todos mis aportes para poder establecer, por ejemplo, un negocio, hacer una inversión, así tenga una edad pues avanzada. Claro, ahí vamos a la naturaleza del sistema previsional. La naturaleza del sistema previsional es acumular hasta la edad de jubilación, de manera tal de que la persona reciba algo que se parece a un sueldo sin trabajar. Esa es la lógica del sistema. Entonces, cosas como, oye, quiero retirar el fondo para poder hacer un negocio, etcétera, no están contempladas dentro del modelo de previsión social, porque el objetivo en general de los estados sobre esto es de proteger el ingreso y por lo tanto un nivel de vida determinado. Garantizar una calidad de vida. Así ¿no? es. Esa era más o menos la temática del debate. Pero ¿cuándo sí funciona una jubilación anticipada? Una jubilación anticipada tiene dos escenarios. Un escenario es lo que llamamos el régimen especial de jubilación anticipada. Caso: una persona está desempleada, es hombre, tiene más de 55 años, tiene un año o más de desempleado, o en el caso de una mujer, tiene más de 50 años y está un año desempleado. En ese caso puede optar por una jubilación adelantada. En esta jubilación adelantada, el único requisito es ese, la edad y el estar desempleado. Se acerca al AFP y hay dos escenarios. En el escenario en el que el fondo que tiene no le permita obtener una pensión mayor a 750 soles, que son como 150.000 soles de fondo. Cuando tiene menos de ese fondo, la norma le permite retirar el 50%, ¿no? Cuando la persona... Solo el 50%. Solo el 50%. Claro. ¿Qué ocurre con el otro 50%? ¿Se lo queda a la AFP? No se lo queda a la AFP. Lo que hace la AFP es administrar el fondo hasta los 65 años, momento en el cual se jubila y recibe la otra mitad en pagos mensuales. En el otro caso, cuando la persona tiene un fondo mayor a ese, inmediatamente iniciamos un trámite de jubilación y le calculamos la pensión que corresponda. ¿Qué pasa también con, digamos, estas pensiones que se fraccionan, ¿no? Porque hay también mucho interés por saber cuáles las posibilidades quizás de cambiarse ahora de AFP. Hay todo un debate también porque se reduzca, ¿verdad?, este porcentaje en todo este proceso de reforma, cuando se habló también del monopolio que se hablaba con Hábitat y la posibilidad de poder tener un menor porcentaje de, ¿cómo se le llama?, de riesgo, de pensiones, o el término de del porcentaje, me ayudas con el término, el porcentaje ¿De mensual de comisión, en medio del término. Sí. Con esta posibilidad de comisión, hay también esa posibilidad de cuando la persona se jubila, poder fraccionar, digamos, los meses a un menor tiempo. A ver, importante dos cosas con la jubilación. Una es, en el momento en que la persona cumple 65 años, ya no se le cobra nada, ninguna comisión. Ya no hay ninguna comisión de por medio. De ese momento hacia adelante ya no hay ninguna comisión de por medio. El sistema está diseñado para que los cobros de comisiones sobre administración se den mientras la persona está, como lo que le decimos nosotros, en activo, es decir, la persona está acumulando. Cuando la persona ya está en edad de jubilación, ya no tiene cobro claro, ningún la cobro. Lógica es por cada mes trabajado, correcto, ¿no? O por cada aporte abonado. Así es. Lo segundo importante respecto a la pensión es que las pensiones no están sujetas a descuento, excepto el de salud, que le permite cubrir el riesgo de salud y atenderse en salud. No tiene ningún descuento de impuesto a la renta, no tiene ningún otro tipo de descuento. Es prácticamente limpio el monto de pensión. Entonces, respecto a las comisiones, es importante recordar que la reforma lo que estableció es, claro, por un lado, tener una sola AFP que es la que afilia, en este caso Hábitat. Pero esos son para los nuevos, ¿verdad? Para los nuevos que ingresan al sistema. Pero lo otro que estableció es que progresivamente en el tiempo las comisiones van a ir disminuyendo, las comisiones que se cobran sobre los sueldos,
para solamente poder cobrar comisiones sobre los fondos administrados. Es decir, que en algún momento en el tiempo, creo que faltan algunos años más, el cobro sobre sueldos va a ser igual a cero, ¿no? Y todo, digamos, las AFPs obtendremos un ingreso por administración básicamente del fondo que administramos, de manera tal de que ese sea el alineamiento natural entre como para estandarizar el sistema. Así es. Pero personas que están próximas a jubilarse pueden cambiarse de AFP midiendo estos cobros de las comisiones. Bueno, todo afiliado puede cambiarse de AFP en el momento que lo considere oportuno. Mientras tenga un fondo administrado en una AFP, puede decidir cambiarse, inclusive a los 64 años antes de jubilarse. Sí. Nos habíamos quedado entonces en estas dos modalidades, que digamos es la tendencia aquí en el país. Claro, las más usadas, ¿cuáles son? La primera es la de la compañía de seguros. La de la compañía de seguros es la más usada, más del 70% de afiliados que se han jubilado han usado esa opción. La segunda opción es la de retiro programado, que te comentaba, que es la que es dejar el fondo en la AFP. Esa es más o menos el 25% de las personas, ¿no? A lo que la población también le interesa, ¿cuáles son estos pasos, los requisitos o aquellas recomendaciones necesarias para asegurar un mejor futuro? Bueno, los tips claves son, el primero es empezar a visitar las páginas web de las AFPs, acercarse, hacer una llamada y concertar una cita eventualmente para poder recibir una asesoría personalizada respecto a su propia situación de trámite de jubilación. ¿En qué momento hacerlo? Es importante hacerlo no a los 64 años, es decir, próximo a jubilarse. Es importante hacerlo un poco antes. Recomendamos a los 60 años empezar a ir viendo qué va a pasar. Y si una persona le gusta ser mucho más previsora, a los 55 no es una mala edad para hacerlo. De hecho, pese a que el trámite dura un mes. Sí, en realidad de lo que se trata es de que la persona con tiempo vaya haciendo sus cálculos. Porque lo importante aquí, ¿cuál es? Lo importante aquí es que en ese momento la pensión termina siendo el ingreso principal de la persona, claro, en la mayoría de los mensual, casos, ¿no? Y posiblemente muchas personas ya hagan proyecciones de lo que quieren hacer mes a mes. Por supuesto. Entonces, las personas tienen obligaciones que tienen que seguir manteniendo, entonces tienen que ir proyectándose financieramente, y ahí es donde empiezan a jugar estas opciones de pensión, porque algunas lo que hacen es darle más dinero en los primeros años y menos dinero después, o hay personas que prefieren tener más ingresos en el futuro, porque cuando estén más viejitos quieren tener más ingresos. Esas son los esquemas que con tiempo se pueden ir manejando, ¿no? Para no quedarme con la duda antes de finalizar, ¿qué pasa con una persona que no tiene posiblemente estabilidad laboral y está aportando constantemente? ¿Cómo hacer para no poner en riesgo esta pensión? Sí, ahí lo importante es que el mensaje importante aquí es que el capital para pensión, el fondo que tiene una persona, depende básicamente de cuánto uno aporte. Si uno aporta dependiente o independiente. Sea dependiente o independiente. Si una persona es dependiente y tiene momentos en el que no es dependiente, lo más recomendable es que en realidad siga aportando. ¿Por qué? Porque cuanto más joven uno aporta, ese aporte, por efecto de la rentabilidad, ese efecto del interés, cuando uno llegue a los 65 años sin darse cuenta, ese sol que puso se convierte en 2 o 3 soles, o sea, 4 o 5, dependiendo en qué momento lo haga. Entonces, eso es importante, que una persona mantenga un ritmo y una rutina de ahorro. En realidad, esto no es para beneficio de la AFP per se, es para beneficio del fondo que la persona está construyendo. Claro, la rentabilidad que le genera, ¿no? Porque no se pueden dar esos periodos de interrupción. De pronto no figuran los aportes de un año, pero llegué a los 65 años. Eso no hay ningún problema. Nosotros lo que hacemos es, como el único requisito es la edad, no importa si usted cotizó 5 veces, 10 veces, 5 años, 10 años, 20 años, no importa. Lo importante es que el fondo que obtiene es el que va a generar su propia pensión, porque por eso es un sistema de capitalización individual. Yo mismo construyo mi fondo para mi propia pensión. Entonces, lo importante es que uno haga el mayor fondo posible, dentro de, claro, los planes que uno tenga de cómo gestionar su dinero, ¿no? Claro, ahí está. Finalmente, las pensiones se generan de los aportes, ¿no? Así es lógicamente en base a lo que se construye esta pensión. Muchas gracias por acompañarnos, darnos estas alternativas y sobre todo para que estemos informados de acuerdo a estas modalidades de jubilación. César Cham, vocero de la Asociación de AFPs. Vamos de inmediato a la pausa, 11 de la mañana con 23 minutos. Ya regresamos. Listo.
Muchas gracias.